la restauración de la adoración. Sabemos que Nehemías, mis hermanos, es un libro de restauración, es un libro de avivamiento, partiendo que Dios trajo al pueblo de regreso para restaurar los muros que estaban caídos. Pero vemos a partir del capítulo 7 un cambio en donde la verdadera restauración que Dios quería hacer era la restauración de sus vidas, la restauración moral. Y en el capítulo 8, a manera de repaso, encontramos cuando el escriba Esdras lee la escritura frente al pueblo. Esto trae una convicción tremenda de pecado y ellos se vuelven a su Señor, se postran ante su Señor y dicen: qué lejos estábamos de la ley, queremos volver a ti. En el capítulo 9 vemos cómo hacen una oración hermosa que yo los animo en sus casas a volverla a leer con detalle y decir: Señor, mira cómo se ve el arrepentimiento. El arrepentimiento, nos decía Andrés en esa predicación, no está basado en nuestros llantos o promesas, sino que está basado en la fidelidad de Dios. Y vemos todo el capítulo 9 donde le dicen: Señor, nosotros hemos sido infieles, mas tú permaneces fiel. Y el domingo pasado llegamos al capítulo 10, en donde vemos que ese arrepentimiento se vio en acciones. Hacen un avivamiento nacional, escriben un pacto, Nehemías el primero, en donde ellos dicen: firmamos un documento solemne de volvernos a la ley de Dios, de guardar el día sábado, de poder volver a ofrendar para la celebración y de separarnos de los pueblos extranjeros. Ahí estamos. Capítulo 11, entonces Nehemías apunta, hacen un censo a todos aquellos que habrían de vivir en Jerusalén y en las aldeas, aquel pueblo restaurado como una congregación. Y hoy estaremos en el 12, versículos 27 en adelante, 27 al 43. Aquí hay una tremenda celebración en donde están celebrando, valga la redundancia, la bondad de Dios, porque Dios les permitió ver la obra de los muros consumada. Hay una fiesta, hay un culto de adoración en un tono de celebración, de gratitud al Señor. Y permíteme leerlo, lo voy a leer todo, aunque sé que hay nombres ahí difíciles, pero es importante que veamos cómo los coros fueron preparados, cómo los instrumentos fueron preparados para celebrar al Señor. Dice Nehemías 12, 27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos, y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de hornos hasta la muralla ancha, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel.
y la torre de los 100 hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacín, Maasías, Miniamín, Micaías, Elionaí, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Maasías, Semaías, Eliezer, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores cantaban con su director Israías. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. ¡Wow! 2 grandes coros marchando, desfilando. Esdras, Nehemías, los hijos y parientes de Asaf, celebrando con grandes cánticos la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El día de hoy, mis hermanos, veremos cómo Dios, cuando trae avivamiento, una de las cosas que restaura, aquí están los muros restaurados, pero si te fijas, lo que en realidad se restauró es un culto de adoración. Llama la atención que están diciendo los instrumentos que tocaba David, los parientes de Asaf. Está haciendo referencia a aquellos levitas adoradores del Señor que cantaban cantos al Señor. Y es sorprendente que Dios nos enseña de este pasaje histórico cómo es una adoración restaurada para el Señor, cómo se ve una adoración restaurada para nuestro Señor. Veremos 3 cosas de este pasaje. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por el agüita. Veremos 3 cosas de este pasaje. Primero, cuando el Señor reaviva la adoración o restaura la adoración, adoramos al Señor con cánticos, con música y con acciones de gracias. Segundo, cuando el Señor restaura la adoración, adoramos al Señor con gozo y alegría que Él da. Tercero, cuando el Señor restaura la adoración, adoramos al Señor purificados. Eso aprendemos de este pasaje histórico. Están restaurándose los muros, pero Dios restaura la adoración. Veamos el versículo 27. Veamos lo primero. El Señor, al restaurar la adoración, restaura el canto, restaura la música, las acciones de gracias. Dice el versículo 27, en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Primero, un poco de contexto para que veas por qué. De acuerdo a lo que había pasado en los tiempos del rey David, en Primera de Crónicas 24, tenemos que él había dividido a los sacerdotes y levitas en 24 cuadrillas y servían una vez por año, es decir, cada cuadrilla pasaba 2 semanas sirviendo en el templo, 2 cuadrillas por mes, sirviendo, adorando. Entonces, las otras 50 semanas que no servían los sacerdotes y los levitas, servían en sus casas, en sus trabajos, les predicaban a sus hijos. Qué hermoso que no solo eran servidores del templo, sino que vivían para el Señor. De hecho, veremos más adelante en la siguiente predicación que por eso ellos eran sostenidos por el pueblo, porque ellos vivían para el Señor. Ellos no tenían herencia, sino que eran sostenidos por el Señor. Pero aquí la celebración comienza con llamar a todos los funcionarios, levitas, sacerdotes, cantores. Habían unos que vivían en las aldeas de alrededor. ¿Y cuál era el motivo de celebración? La obra consumada de los muros. Y vienen todos. Pero ahora quiero que notes nuestro primer punto es que cuando hay restauración de la adoración vuelve el cántico. Mira ahí siguiendo en el versículo 27. Los reunieron de todos los lugares a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, mira, acompañados de címbalos, arpas
liras, era una tremenda fiesta. Lo vimos en el versículo 31, que montó el primer coro que iba hacia la derecha, y en el versículo 38 al 40 vemos que un segundo coro compuesto de todos estos levitas y del pueblo. O sea, es sorprendente que la dedicación no fue un ritual de tirar agua bendita, no fue un ritual de hacer una marcha nomás, no fue ni siquiera un ritual de hablar o de orar. ¿Qué llama la atención? Coros, címbalos, iban con trompetas. No sé si te hubiera gustado estar ahí y ver esta tremenda celebración, porque yo creo que una verdad que es bíblica, que es un desarrollo en toda la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia, es que el Señor nos manda no solo a meditar, fíjate bien, no solo nos manda a orar sin cesar, nos manda no solo a hacer discípulos, a predicar, sino que manda al pueblo del Señor a adorarlo y exaltarlo con cánticos. ¿Por qué? El cántico es una expresión artística de la admiración que una persona siente en su interior, entonces prorrumpe o lo demuestra para afuera con la expresión de combinación de sonidos. Pero lo que está haciendo en el fondo está diciendo: yo canto aquello que admiro, yo le levanto mi voz, mis melodías. Y por eso es que la música popular, y en especial la música popular mexicana, ha tenido tanto canto a la mujer, a la belleza. No estoy hablando de las cosas que en estos tiempos llaman música, pero tradicionalmente, cuando ha habido un gozo, todas las culturas han sabido expresar. La música es una expresión del interior, una expresión del alma, diría alguien, con música consonante. Pero vemos aquí que ellos lo hicieron porque había un gozo dado del Señor. Fíjate, dice una definición: el canto es una expresión externa del amor y la admiración que tenemos de Dios. Es una expresión artística por medio de la cual se expresan nuestros afectos. En otras palabras, yo no sé cómo seas tú para expresarte con tu cónyuge, pero muchos hombres particularmente a veces somos: sí, ella sabe que la quiero. Ella ya sabe. Y la pregunta es: ¿cómo sabe que la quieres? Y algunos traemos trasfondos que no nos gustan los detalles, o no queremos parecer cursis, como dicen. Pero cuando hay una expresión, a veces se sienten muy honradas las mujeres en particular. Imagínate una dedicación del canto. Bueno, el Señor nos da esos afectos. Pero esos afectos están muertos antes de Cristo, y cantábamos puras cosas que no honraban al Señor. Y usualmente nuestros afectos eran de odio, de rencor, de amargura. Pero cuando viene el Señor nos ayuda y nos manda a que nuestros afectos sean expresados congregacionalmente, como un cuerpo, como un coro, a través del canto. Quiero exponerte brevemente que la Biblia enseña y manda que le cantemos al Señor. Salmo 96, versículo 1 dice: canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor. Y no solo dice digno, como dice muy digno de ser alabado. Temible es sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Este salmo me encanta porque pudo haber comenzado el salmista a decir: cuenten su gloria o alábenlo, pero nos da la herramienta, nos dice el cómo. No solo dice que cuentes de su gloria, que expreses que Él es, que es lo que yo estoy haciendo con la predicación. Yo estoy contando de su gloria, yo estoy hablando de sus bondades, pero te dice canten, y lo repite 3 veces, mis hermanos. Y te quiero decir que es tan mandato en los salmos cantar al Señor como lo es orar al Señor.
Es un mandato descuidado por muchos. Yo sé que muchos dicen, pastor, yo no canto bien. Te vas a dar cuenta que el canto de los redimidos no tiene que ver con lo artístico, sino con aquello que ha acontecido en el corazón. Hermanos, nosotros queremos animarlos a que ustedes puedan entender este llamado, un llamado a cantar con excelencia. Y te quiero invitar a que cuando nos reunimos como iglesia no seas un espectador. Yo les decía a los del equipo de alabanza principalmente, ellos son como estos levitas, ellos van adelante en la muralla, van adelante en el coro, pero las reuniones de adoración y canto congregacional no son un concierto. No vengo a escucharlos cantar, no vengo a oírlos cantar. Además que, siendo honestos, con todo el amor que nos tenemos, porque yo también participo en la alabanza, no estamos en ese nivel de concierto. Queremos crecer, queremos tener buena música, porque aquí vemos que hay un orden, vemos que habían directores de coro, no se permite rebajar la calidad musical por decir que sea muy espiritual, pero que suene mal. No, ni una ni la otra. Queremos hacerlo con instrumentos, pero los protagonistas principales es la iglesia, es el canto de los redimidos. Ustedes están adorando a Dios. Ustedes vienen a cantar con su boca, y este mandato del Salmo 96 es un mandato que el Señor le da a su pueblo, aunque dice cante al Señor toda la tierra, y luego te dice canta un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Los comentaristas han dicho que es un canto con excelencia, un canto que declara cosas nuevas que el Señor va a hacer. Lo que estaba pasando en las murallas era un cántico nuevo. Ellos estaban con los címbalos, con las arpas, con las liras, cantando un cántico nuevo. Ahora nosotros podemos cantar de cosas nuevas y grandes que ha hecho el Señor. ¿Sabes cuál es el cántico nuevo que tú tienes? El canto de la historia, de la redención que Cristo ha hecho por tu vida. Y como bien acaba de decir Luis, yo estaba ahí meditando en cada canción que cantábamos. Decía una de las que cantamos, estaba yo en tinieblas y en mi necesidad te invoqué. Esa es una realidad en tu vida. Cuando esa es una realidad en tu vida, tú prorrumpes en cánticos. Me encanta ver familias aquí, niños chiquitos cantando al Señor. Cante al Señor toda la tierra. Mira, el cántico nuevo es aquel que hemos recibido los redimidos. Salmo 40, versículo 1 dice: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca, afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué está diciendo el salmista? Es David aquí. Yo antes cantaba para otras cosas, yo antes estaba perdido, pero cuando yo estaba en ese hoyo, en mi angustia clamé al Señor, como acabamos de cantar, y Él metió su mano en el fango por tu vida. Mis hermanos, esa es mi historia. Esa es tu historia si has sido redimido. Cuando Él te saca del pozo cenagoso y dice que lo que Él pone es afirma tus pies sobre la roca y pone un cántico nuevo. ¿Y qué es ese cántico nuevo? Cántico de alabanza a nuestro Dios. Yo crecí en una iglesia desde los 2 años, creo que voy a una iglesia. Y el Señor me rescató a la edad de 17 años. Todo ese tiempo que asistía era un conflicto, incluso hasta en mi familia, porque mis padres, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no adoras? ¿Sabes por qué no cantaba? Porque no conocía, no había sido rescatado, no tenía el cántico nuevo en mi boca. Más bien, les estaba compartiendo en la mañana, se nos ocurrió hacer un grupo musical con mis amigos y cantar puras canciones que hablan cosas seculares, que no buscan a Dios. Yo no cantaba, no se preocupen, yo tocaba el bajo en ese grupo. Pero el día que el Señor me rescató a los 17 años es que son los nuevos afectos de los que hablaba Jonathan Edwards. Estaba muerto, con afectos destruidos, pero ese día
el Señor puso un cántico nuevo. Y para mí, como yo entiendo lo que está diciendo Luis y lo que está diciendo Fina, para mí no es negociable este tiempo de venir a adorar al Señor. No es el tiempo para preparación a la alabanza, a la palabra, como muchos lo ven. Canten por mientras el predicador se prepara. No, el predicador junto con ustedes somos los principales que venimos a dar al Señor. Ese mismo Salmo 96 dice: tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad la honra debida a su nombre. Y este mandato de cantar también está en el Nuevo Testamento, porque alguien podría decir: sí, pero esos son los salmos, eso es para el antiguo pacto. No, Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y alguno podría decir, si fuera hasta ahí el versículo, lo que está diciendo Pablo es que te llenes de la palabra y que te amonestes con salmos, que agarres un salmo, amonestes al hermano con un himno. Pero no está diciendo eso. Luego hay una coma y te dice: cantando a Dios con acciones de gracias en sus corazones. Es decir, cuando yo estoy cantando una verdad como la que cantamos hoy, en Cristo está mi fe. El otro hermano, cuando yo canto ese himno, él lo estoy amonestando. Pero la palabra amonestar no solo es exhortar, la palabra amonestar es animar. Por eso, mis hermanos, es una aplicación bien práctica. Iglesia, no vengas a ser un espectador, ven a ser un participante, ven a adorar con nosotros. No se trata que veas a los muchachos, sino que tú, iglesia, cantes al Señor. Por eso es que filosóficamente no queremos el sonido tan estridente, porque queremos oír a la congregación. Si el sonido es muy estridente, entonces oímos nada más la música. Queremos oírlos a ustedes celebrando no la reconstrucción de los muros, la victoria de Cristo en la cruz. Eso es lo que estamos celebrando. Este Salmo 96 dice: cante al Señor toda la tierra, porque en el evangelismo, incluso cuando alguien se convierte, lo que tú estás haciendo técnicamente, esa persona está adorando otra cosa, y al conocer a Cristo enfoca su adoración al Dios verdadero. Es lo que te pasó a ti y a mí. Por eso es que el evangelismo y la adoración están relacionados. Te alaben, oh Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben. Así que nosotros como iglesia queremos proveerles de esa experiencia gloriosa, hermano. No se vale que vengas a que estés con tristeza, amargura, con juicio, con observación. No, yo no me puedo estar subiendo cada tiempo de alabanza, decir vamos y animarlos o motivarlos. No, lo que te debe de motivar es: yo he sido rescatado, yo vengo a celebrar a un Cristo resucitado, de sus victorias cantaré, de su bondad celebraré. Amén. Dice que, mira el versículo 27, no solo era con címbalos y todo eso, sino que con acciones de gracias, porque yo creo que las acciones de gracias, como acabamos de leer en Colosenses 3:16, son el fundamento. ¿Quién adora? El que está agradecido. La gratitud, Colosenses está lleno de exhortaciones a sed agradecidos, no estar agradecidos, sed agradecidos. En el momento que tú te olvidas de la gratitud primordial por tu salvación, tu canto se apaga. Estos cantos eran, yo puedo imaginar este pueblo, yo no sé qué himnos cantaron, pero gracias, Señor, porque tenemos muros. Gracias porque tenemos templos. Gracias porque nos trajiste de allá de Babilonia. Gracias porque tenemos cultivo. Acciones de gracias. Dice el Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias. El corazón que deja de estar agradecido está en queja, está en soberbia. Se olvida lo que ha recibido. Y la Biblia dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que hemos recibido es por el Señor. Por eso es que la adoración responde a la obra de gracia que hemos recibido. Son los corazones agradecidos los que adoran al Señor. Que tú puedas decir como el salmista en el Salmo 103: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser. Fíjate, todo mi ser, tu boca, tus manos, tus pies, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Romanos 1 dice que
La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres por dos cosas: porque no le reconocieron como a Dios, ni qué dice, ni le dieron gracias. Cuando un corazón es ingrato, no puede adorar a Dios. Cuando un corazón no ha nacido de nuevo, no puede venir y decir: yo te agradezco, Señor, porque yo estaba perdido, como cantamos aquí, en densa oscuridad, vagué, perdido en mi destrucción. Pero aleluya, Cristo es todo en mí. No solo se trata de la adoración congregacional, la vida del regenerado, la vida del convertido es una vida rendida de gratitud. Mis hermanos, te animo a que tú puedas meditar la gran salvación que has recibido y que te puedas identificar con el Salmo, con el Nehemías 12, en donde podamos venir a Él con cantos, con instrumentos. Y miren, hermanos, valga la redundancia, porque alguien podría preguntar: ¿y por qué tienen instrumentos? ¿Por qué cantan? En la época del oscurantismo se quitó el canto de la iglesia y la enseñanza se daba en latín y de espalda. Pero no ha sido así la historia de la iglesia. Lo vemos en los salmos, en los apóstoles, en los patriarcas. Siempre la iglesia ha sido el pueblo del canto, hasta que vino la reforma. Entonces se volvieron a instalar los cantos en la iglesia, cantos de admiración y de exaltación al Señor. Estamos en nuestra serie los miércoles, el corazón del servidor. Yo quiero preguntarte: si Dios te ha dado dones de canto, de música, de instrumentos, no seas como lo que leímos el miércoles, que digas: lo voy a esconder porque no creo que el Señor lo quiera usar. De verdad, aquí hay necesidad. Pero no necesidad solo de músicos, necesidad de corazones adoradores, agradecidos, que dirijan a su pueblo en la alabanza. Si tú sientes ese llamado, si tú eres un jovencito y estás estudiando música, no solo la aprendas para tocar a cosas bellas de este mundo, apréndela para adorar al Señor. Él te lo dio y Él vendrá y preguntará: ¿qué hiciste con esa moneda que te dio? Ya quisiéramos muchos cantar. Yo les digo a los del equipo de alabanza: ahí sentados hay adoradores que nos llevan mucha ventaja a los que dirigimos. La única diferencia es que el que dirige es que Dios le ha dado un don, pero la adoración es en el corazón. Segundo, que este pasaje nos enseña, mis hermanos, en la dedicación de la muralla, vemos que fue una adoración. Segundo punto, si estás tomando notas, cuando Dios restaura la adoración, es una adoración con gozo, con alegría. Mira, versículo 27 dice que reunió a los levitas a fin de celebrar, pero quiero que te enfoques en cómo termina el pasaje en el versículo 43. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado, como dice, mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Hermanos, la celebración al Señor, la adoración al Señor no es tristeza, no es compunción, no son golpes de pecho, no es condenación, no es amargura. Yo me temo que muchos creyentes viven en amargura, en odios, en condenación permanente. Yo cuando recién me convertí no entendía el evangelio, y cada vez que era un tiempo de alabanza, en lugar de ver la gran libertad y la gran celebración que tengo delante del Señor, era darme golpes de pecho y decir: no soy digno, no puedo, no debo, ¿qué estoy haciendo aquí? Hermanos, yo espero que con este mensaje al final, cuando hablemos de la purificación, te des cuenta que tienes entrada a adorar al Señor, independiente de tus circunstancias. Porque hay algunos de ustedes que hoy mismo, como oramos, y eso me lo da el Espíritu, no es que yo sé historias de ustedes, sé que están quebrantados, sé que tienen amenazas sobre ustedes, que tienen la pérdida de un cónyuge. Aquí tenemos 2 viudas de este último año. ¿Cómo pueden estar ellas contentas? Y creo que Luis nos acaba de dar un gran testimonio. El gozo del Señor no está basado en las circunstancias. El gozo,
si te quieres llevar algo de este mensaje, el gozo del Señor está relacionado con su presencia. La adoración verdadera nos lleva al verdadero gozo. Aquí no se ve nadie llorando ni tirado en el piso, desastroso ni amargado. Dice que celebraron. Como iglesia también queremos proveerles de esa verdad, de celebrar, de cantar, de gozarse. Yo le echaba la broma porque es mi amigo, pero ustedes ven cómo se goza aquí el pastor Andrés con su guitarra. Pero tampoco nos referimos a un gozo externo, porque a veces el adorador viene quebrantado, sino que hablamos del gozo del Espíritu. Yo siento que es un atributo, un fruto del Espíritu que muchas veces tampoco lo vemos como una realidad. Vemos muy importante el fruto del Espíritu, del amor, de la paciencia, de la mansedumbre, pero también la Biblia nos manda a gozarnos en el Señor. Todas las instancias en los salmos que nos hablan de la adoración nos dicen que debe de ser hecha con gozo, servir con alegría. Mira el Salmo 105, les decía que es uno de mis salmos favoritos. Estamos en un devocional con mis hijos y hace mucho tiempo escribí un canto, casi como un corito, que habla de este salmo, pero dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Y vuelve a repetir: cántenle, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre. Pero mira, esta para mí es una frase hermosa en los salmos: alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Si tú estás deprimido hoy, si estás ansioso, si estás hasta con susurros del maligno que no vales, que te quieres quitar la vida, que tu matrimonio no sirve, que tu maternidad no sirve, yo te voy a invitar en una forma sencilla a que vengas a la presencia del Señor, que lo busques, porque en la presencia del Señor hay, no un poco, no mucho, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y aquí dice que el que busca al Señor, su corazón se alegra. Y puedes tener gozo en medio de la circunstancia más difícil. En Nehemías vimos, si puedes retroceder tu Biblia, en el capítulo 8, cuando ellos se encontraron con la ley, el pueblo se tiró a llorar. Y esto me muestra, y esto no fue bien visto por el Señor ni por Nehemías, porque muchos tenemos la religiosidad tan grande que queremos estar solo contritos y solo llorando. Y eso muchas veces lo que refleja es que estás más consciente de tu pecado que de tu Salvador. Si esa es tu historia, si ahorita estuviste como yo estuve muchos años, que no pudiste ni cantar al Señor porque estás más consciente de tu pecado, el Señor te contesta. Ahí mismo en Nehemías capítulo 8 dice el versículo 9: entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Y tú dirías: qué bueno, se quebrantaron. No, para el Señor no es bueno, porque estás enfocando tu mirada en tu pecado y no en la gracia. Mira este versículo hermoso. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y en algunas versiones que ustedes lo aprendieron, que es un versículo popular, yo te invito a que lo pegues ahí en tu refri, en tu cuarto, si estás teniendo tiempos de tristeza, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y por eso cristianos amargados o con rostros de no, les he dicho otras veces, o de enojo,
que hemos sido varios de nosotros, me incluyo, no es congruente con el evangelio, mis hermanos. ¿Qué ve la gente del mundo en tu rostro? El gozo del Señor, que es tu fortaleza en medio de tus peores angustias, o ven un hombre desesperado, airado, molesto por las circunstancias, que llegas tirando puertas y todo porque tuviste un día estresado de trabajo. Ese es el 98% de la población mundial, hermanos. Pero en Cristo, el gozo del Señor es tu fortaleza. Que Él nos ayude, que Él nos ayude a vivir gozosos en Él. Los mandó a comer grasa. Yo hubiera gustado, los mandó a comerse un buen bife, bien grasoso, y les dijo: coman mucho postre, vino, postres, vino, disfruten. La vida en el Señor es para ser felices, mis hermanos. Yo si fuera inconverso y vengo a una iglesia donde las personas no muestran que son felices en Él, ¿tú crees que tú te sentirías atraído? Yo no. Pero cuando vemos un hombre en medio de una prueba, adorando al Señor, gozoso, eso es atractivo. Disfrutando de los alimentos para el Señor. Eso bendice, disfrutando de la comunión, evidenciando la gracia en otros. En la adoración nosotros le damos a Él, pero Él en su bondad se da a nosotros. Estás triste, dice allá Santiago: si alguno está triste, que haga oración; si alguno está alegre, que cante alabanza. Es decir, no te quedes sin buscar a Dios. El Salmo 100, versículo 1 nos dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Mira otro mandato: sirvan al Señor con alegría, vengan a Él con cánticos de júbilo, sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de sus prados. Entren por sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por las generaciones. Denle gracias, bendigan su nombre, sepan que Él es su Dios, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Pablo le dijo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y les dice: otra vez os digo, regocijaos, ¿no? A veces, no cuando las circunstancias brillan, cuando el sol brilla, siempre. Siempre. Y es un mandato. ¿Y sabes quién se lo dijo? Un hombre que está escribiendo esa carta de la cárcel. Una cárcel que no son como las cárceles de ahora, sin un sistema de comidas. Estaban esperando su condenación, una mazmorra, y les dice: alégrense en el Señor siempre. Este es el gozo que había en este pueblo. Tal gozo que se oía. Yo no sé cómo habrá sido, era una celebración. Han escuchado cuando hay un gol, especialmente allá por el Estadio Jalisco. Todas las colonias saben que hay un gol. Y muchas veces, cuando yo no conocía al Señor, dice: ¿por qué no cantas, hijo, en la alabanza? No, estoy meditando aquí. No, no estás meditando. El que celebra, celebra. No estoy enojado, dicen en los matrimonios. ¿Qué te pasa? Nada. El gozo se nota. Queremos ser una iglesia del gozo. El Señor me ha estado hablando de esta verdad a mí. Si le preguntaran a mis hijos: ¿cómo es tu papá? Yo se los he preguntado. Y a veces da temor hacer esa pregunta. Podrían decir: mi papá es un hombre lleno del gozo del Señor. O no lo podrían decir. Tercero, lo que no es una enseñanza del gozo. A lo mejor para los miércoles no podemos hablar de los frutos del Espíritu. Adoraron al Señor purificados. Versículo 30. O como venimos en nuestras secuencias, estás tomando notas. Cuando el Señor restaura la adoración, es una adoración purificada. Versículo 30. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo,
las puertas y las murallas. ¿Por qué? Porque redescubrieron la ley. Porque en la ley enseñaba que Dios era santo, 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 que la adoración no podía ser hecha como nosotros creíamos, sino como Él lo decía en su palabra. Tenemos una instancia en Levíticos que una persona pensaron que podían hacer un incienso en la forma que Dios no había dicho, y al hacerlo ahí mismo murieron. Tenemos la instancia del rey Usías que dijo: yo voy a entrar a traer sacrificios sin purificarse, y en el momento lepra brotó de su frente. Tenemos aquel llamado Pérez Usa que quiso, el arca se estaba por caer y metió la mano en el arca y cayó muerto. Dice, ¿por qué? Porque Dios es santo. No podemos familiarizarnos, no podemos pensar que la adoración se la podemos dar en nuestras fuerzas. Y aquí vemos a Nehemías, a los levitas, sacerdotes, se purificaron ellos y purificaron a todo el pueblo. Y te quiero decir, mis hermanos, que la separación que el pueblo de Israel sentía con Dios es exactamente igual a la separación que tienen todos los hombres con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acabamos de cantar: qué grande abismo nos separaba. Jamás tal cima podría alcanzar. Esa es la verdad. Tú y yo somos pecadores. El Salmo 96 dice en el versículo 8: den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrendas y entren en sus atrios, adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblen ante su presencia toda la tierra. Dios es santo, Dios es temible. Los ángeles que están en su presencia se cubren sus rostros por la santidad. A Moisés le dijo: el lugar que pisas es santo, quítate el calzado de tus pies. Isaías vio el trono del Señor y dice: caí como muerto y mis labios son inmundos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero como a Isaías se le concedió que del altar se tomara un carbón encendido y se pusiera sobre sus labios, tú y yo, fíjate bien lo que te voy a decir, con ese abismo grande que existe, ninguno de nosotros podría acercarse, ni por más bueno que seas, ni por más fiel que seas. Pero a ti y a mí, la gloria del evangelio, las buenas noticias son estas: es que hubo uno que nos purificó, no lavando las ropas, no haciendo los ritos del templo con machos cabríos, sino con su propia sangre derramó en la cruz toda su sangre para que tú y yo podamos venir y decirle: Señor, ¿cómo puedo entrar al santo lugar? ¿Cómo puedes recibir mis cantos? ¿Cómo puedes recibir mis diezmos, mis ofrendas, mi servicio? ¿Sabes qué? Ninguno podría, por más bien que te portes. Y el Señor te dice: ¿cómo? Por medio de la sangre, por medio de la cruz. Hay un canto, tal vez Andrés se va a recordar, de Sovereign Grace, muy antiguo, no lo cantamos aquí. ¿Cómo puedo entrar al santo lugar? Y responde ese canto: por medio de la sangre, por medio de la cruz. Este es el misterio del evangelio. Tan separados como los levitas, como el pueblo. No sé qué tanto hicieron que purificaron los muros, dice, y las puertas. Ellos se purificaron. En la ley el sacerdote debía de vestir una túnica de lino, pasar por el lavacro, pasar por la sangre del lebrío. Y ahí algo que siempre me ha sorprendido, que aún la ropa interior del sacerdote debía de ser de lino. Y yo digo, ¿por qué? Porque es algo que nadie ve. O sea, la santidad del Señor es tan grande que su ropa externa, aún su ropa interna, era santo. Dios quiere santidad en lo de afuera y en lo de adentro. Pero ¿cómo se rompe esa brecha? Mira Hebreos 9:11. Pero cuando
Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. No está hablando de aquel templo ni de aquella purificación. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo, ¿qué dice? Redención eterna. Hermanos, esto es el Evangelio. Si existe Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Existe Hebreos 9:12 que dice que por medio de su propia sangre tenemos redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y de la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo, no un toro, no un macho cabrío, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Aquellos que se purificaron, los levitas, los sacerdotes del pueblo, a lo mejor mataron becerros, toros, se lavaron, pero te dice: iglesia, tú entras por un pacto más excelente. Porque el sacrificio, el tabernáculo y el sacerdote es el mismo, es Cristo Jesús, quien derramó su sangre para que no pienses que es por tus buenas obras. Yo he pedido al Señor que pueda transmitirles con sencillez estas verdades profundas para evitarte, si alguno le puede evitar lo que yo viví tantos años, que entres en el gozo de tu Señor, que veas la puerta abierta. La posición del creyente es de limpio y purificado con la sangre de Cristo. La Biblia nos llama santos y tú te ves y dices: a mí me estás diciendo, ¿yo soy santo? Tú no sabes el pleito que tuve con mi mujer ayer, yo no puedo venir a cantar hoy. Sí, pero ese pleito que tuviste ayer, cuando tú creíste en Cristo, el Señor sabía que lo ibas a tener ayer. Y aún así decidió aceptarte en su rebaño como hijo. Y aunque tú no te la creas, tú ya eres limpio. Pedro, cuando el Señor les dijo: es necesario que les lave los pies, porque el que no lo haga no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Dijo: no, pues Señor, lávame las manos y la cabeza, dice. Dijo: no, Pedro, tú ya estás limpio. Otro no está limpio, refiriéndose a Judas. ¿Qué le dijo? Los que han creído en Cristo ya están limpios. Hay que limpiarse los pies por seguir el rito de la purificación. Pero nuestro rito de la purificación, el tabernáculo, la purificación, la adoración, el culto, los becerros, todos eran un tipo de lo que vendría más adelante. Y por un más excelente sacrificio ha sido aceptado. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10 dice el versículo 11: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Los limpiaba, les daba como un pase para adorar a Dios, pero no quitaba el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio de los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, ¿cómo dice? Para siempre a los que son santificados. No me la creo, no te la crees, pero es lo que, la grandeza no tuya, la grandeza del sacrificio. Te hizo perfecto para siempre. Y muchos no entendemos cuando dicen: entonces, pastor, ¿cómo tengo que hacer con lo de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Es que ese
pasaje en Primera de Juan está en el contexto de que el que está en luz habita en comunión con el Señor. No es una cosa como si yo pierdo la gracia cada vez que peco. La salvación es una promesa que el Señor te da, que te hizo purificado por su sacrificio y no por tus obras. ¿Ves cuánto le metemos de nuestra religiosidad? Es que yo tengo que hacer algo. Yo creo que si sirvo más, me acepta más. Entonces, si esa semana no serviste, sientes que aún las cosas que te están pasando mal, ¿sabes lo que decimos usualmente? Algún juicio me está cayendo. Cuando la ira de Dios ya no está sobre ti. Entonces, la invitación es a que vengas a adorar a Dios. La invitación es que tú seas como este pueblo, que te pares en las murallas y digas: Señor, ellos se tuvieron que limpiar, lavar, pero mi ofrenda ya es purificada, no por mis llantos, no por mis penitencias, por tu sangre gloriosa en la cruz. Y adóralo, alábalo, bendícelo, por eso precisamente. Porque eres limpio, porque eres nuevo y claro que eras un tremendo pecador, pero ahora eres justo delante de su Padre. Y por eso el autor de Hebreos dice en el versículo 19: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. No como esos sacerdotes, no porque los lavó Nehemías, porque has puesto tu fe en Jesús. Dice que la batalla es de fe. Entra a ese camino nuevo. ¿Sabes a cuál es? A su presencia. Y lo que no podía hacer ese pueblo, tú y yo lo podemos hacer incluso de nuestra casa, incluso en la calle o aquí, acercarnos a Él, justificados por su sangre. Aleluya. Estas son las vestiduras limpias que decía el Salmo. Estas son las vestiduras limpias que tenía este pueblo. Entonces, resumiendo el mensaje, este pueblo celebraba la reconstrucción de las murallas, la fidelidad de Dios, lo celebraba con cantos, con acciones de gracia, lo celebraba con alegría en medio de sus tribulaciones. Los enemigos no se habían ido, hermanos. Ahí estaba Tobías, Sanbalat, pero ellos se gozaron en el Señor. Y ellos se purificaron. Pero ellos se purificaron con agua. Y nosotros podemos celebrar porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Ellos se pararon en las murallas a celebrar con cantos. Pero esta historia apunta a una celebración mayor. Ellos celebraron que se reconstruyó el muro, el templo, pero un día tú y yo seremos invitados a pararnos en las murallas y ver la nueva Jerusalén. Para allá vamos. Y ¿sabes qué? Lo leímos en Apocalipsis, decía: inmundo no entrará, el que esté mal vestido no entrará. Más bien le caerán todos los juicios que vimos en los sellos de Apocalipsis. Pero el pueblo redimido del Señor, nos pararemos y cantaremos un canto de gozo y diremos: esa es la Jerusalén, porque Jerusalén, el templo, tipificaba la comunión de Dios con su pueblo. Y tú conoces Apocalipsis 20 y 21, ya lo leímos aquí. Dice: ahí ya no había templo, ya no había sol, porque el Señor, su Dios, está en medio de ellos. Amén. Y dice que entonces vi una gran multitud de toda lengua, tribu y nación que nadie podía contar. Vio la multitud y oyó una gran voz. Ahí no era quedito, no era calladito,
Era una celebración gloriosa, mis hermanos. Y la razón por la que podemos estar allí es porque estos celebraban los muros consumados, terminados. Pero nosotros celebramos una obra no de arquitectura, una obra más gloriosa, consumada. A la hora novena, el Hijo del Hombre en la cruz dijo: Padre, consumado es. Completo está. Lo acabamos de cantar en este tiempo de alabanza. Lo que nosotros celebramos es que Cristo terminó la obra de redención, que Él vive, que Él es el Rey. Estamos contentos, celebrando, cantando, y que un día nos invitará a su comunión perfecta y eterna con Él. Por lo tanto, si tú eres alguien que nos visita, para poder pertenecer a esta comunión, dale tu vida a Cristo. Dile: Señor, te necesito, yo quiero adorarte en verdad. Lo vas a hacer cuando Él saque de tu vida del foso. E iglesia, ya no más espectadores. Que así como restauró la adoración en tiempos de Nehemías, la restaure en nuestros tiempos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.